Mi nombre es Gabriel Vergel, como ya saben, soy el embajador de ElevenPath en Chile. Muchas gracias por la asistencia y el tema que vamos a hablar hoy día es sobre fraude en POS o puntos de venta o en inglés conocido como Point of Sales. Ustedes ya saben que para formular cualquier pregunta y para hacer esto de manera más interactiva, eh, pueden hacer preguntas a través de Twitter con el hashtag ElevenPathTalks. Ahí está mi dirección de correo y mi Twitter también por si me quieren seguir. Bueno, el contexto de la charla de hoy básicamente es como les dije recién sobre los puntos de venta, que son los dispositivos que ocupamos para hacer compras de manera presencial, el crimen organizado que hay relacionado a este tema en Sudamérica principalmente, las modalidades de fraude que afectaron a Sudamérica y América, los modelos de POS vulnerados, algunas noticias al respecto, algunos videos, cuáles han sido las contramedidas de la industria, principalmente el chip EMB y el estándar internacional PCI DSS 3.0. Vamos a hablar un poquito del nuevo sistema de pagos NFC, que es un sistema de pago contactless, donde básicamente yo solamente necesito acercar mi tarjeta al dispositivo de pago. Algunas recomendaciones y conclusiones. Bueno, el contexto de lo que vamos a hablar, como yo les decía, en el mundo de las tarjetas de crédito existen principalmente dos canales por las cuales se hacen transacciones. El mundo no presencial, eso quiere decir cuando yo no estoy presente haciendo la transacción, y a eso me refiero principalmente con el e-commerce o las compras a través de Internet, de portales de Internet. Y el mundo presencial, que es cuando yo estoy presente como persona realizando la compra a través de un dispositivo pago, un POS o un PINPAD. Se preguntarán por qué aparece Better Call Saul. Bueno, soy fanático también de la serie Breaking Bad y esta charla también la he hecho en distintos países, en distintas conferencias internacionales y se llama Breaking Bad y está toda orientada a la película, va que diga, a la serie. Esa es la razón por la cual aparece acá nuestro querido amigo Saúl. Bueno, ¿qué es un POS? En general hay dos marcas principales en Latinoamérica y en el mundo, que son Verifone, estadounidense, e Ingenico, que es francesa. Algunos de ustedes conocerán otras marcas más chicas, pero al correr del tiempo han sido adquiridas por una de estas dos grandes, como por ejemplo el caso de Hypercom, que fue adquirida por Verifone, o por ejemplo también Spark, que fue adquirida por Verifone. El sistema operativo general que tienen estos dispositivos es propietario, eso quiero decir que no tengo acceso al sistema operativo, no tengo posibilidad de modificarlo. Si yo quiero desarrollar alguna aplicación que funcione ahí, me tienen que pasar el SDK. Por lo tanto, es más cerrado. Sin embargo, algunos de estos dispositivos tienen Linux y me imagino que los que trabajan en seguridad sabrán lo que significa eso. Es decir, que obviamente nos acomoda mucho a los que trabajamos en esto trabajar en Linux. Y obviamente eso podría considerarse un riesgo, dependiendo de cómo esté configurado, obviamente. Todos estos dispositivos poseen un tamper. Un tamper básicamente es un sistema eléctrico que es una resistencia la cual siempre está en contacto con su otra parte. Y el objetivo principal es que si el dispositivo llegara a abrirse y esta resistencia llegara a perder el contacto con la otra parte, haría que las llaves criptográficas se borraran y el dispositivo dejara de funcionar. Eso es justamente un mecanismo anti-modificación, por así decirlo, anti-tampering. Existían dos tipos, secuencial y paralelo, y de ahí van a entender en realidad cuál es la diferencia entre uno y otro. Poseen un Hardware Security Module, un HCM, quiere decir que posee una pieza de hardware especialmente diseñada para proteger las llaves criptográficas por un montón de características. Quiere decir que tiene seguridad por hardware, más allá de que por software también la tiene. Soporta distintos protocolos de encriptación como DES, triple DES, con el método UKPT, que significa Dynamic Unique Key Per Transaction, que quiere decir que sobre triple DES
Se crea una llave adicional por transacción, lo que lo hace mucho más seguro aún. Poseen control de acceso con clave al dispositivo, una clave administrador. Se pueden crear distintos perfiles administrador, solo personas que pueden leer la información o personas que pueden modificarlo. Todos, a excepción de un número muy pequeño desde hace muchos años que cumplen con la normativa PCI-PTS. Probablemente la mayoría de ustedes conozcan lo que es PCI. Y PCI en realidad el Payment Card Industry, es básicamente un council que se reunió y creó un estándar de seguridad que unificara los criterios de las cuatro principales marcas de tarjetas de crédito, y tiene distintos estándares como PCI DSS, por ejemplo, que es para las empresas que tienen que procesan, transmiten o almacenan datos de tarjeta de crédito, tienen que demostrar a través del cumplimiento de ese estándar que sus procesos son seguros. Y en este caso, PCI-PTS es un estándar técnico diseñado para dispositivos que se ocupan para hacer pagos, o sea, para POS principalmente, o PINPAD. Y existen versiones de la 1.0 a la 4.0, y ahí también entenderán cuáles son las diferencias entre estas versiones. Si ustedes ven esta lámina en general, se darán cuenta que es un dispositivo que está hecho para hacer pagos, por lo tanto es bastante seguro. Es un mercado pequeño, con dos grandes marcas, sistema operativo propietario, Tamper, HCM, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿ustedes considerarán que estos son realmente seguros? Y al igual como pasaba en la serie, quizás nadie pensaba de que un simple profesor de química podía convertirse en uno de los principales distribuidores de metanfetamina y hacerse multimillonario. Bueno, acá pasa lo mismo. Ustedes saben, los que trabajan en seguridad, de que no existe la bala de plata y de que no existe la seguridad absoluta. Por lo tanto, y además existe gente mala, como en el caso de la serie también existía Gustavo, que además era chileno, y eso no tiene ninguna relación con la charla. Y en este mundo también, claro, los dispositivos efectivamente no eran 100% seguros. Han ido evolucionando en el tiempo, obviamente los dispositivos de hoy en día son más seguros que los de hace 5 años, y los de hace 5 años eran más seguros que los que existían hace 10 años atrás. Y en este caso existe crimen organizado asociado a fraude en este tipo de dispositivos. Esa es una foto tomada en Colombia por la DIGIN, que el grupo de la policía especializado en cibercrimen. Y en todas las investigaciones que se han hecho, al igual que esta es una investigación que yo realicé de manera personal, no tiene relación con el Path. Llegamos a la misma conclusión de que en realidad el grupo que está detrás de esto es el primer comando da Capital, que es la principal mafia brasileña que existe. Ellos tienen distintas líneas de negocio, por así decirlo. Narcotráfico, tráfico de armas, etc. Y uno de esos líneas de negocio que ha sido muy fructífera en el último tiempo es justamente todo el tema del cibercrimen asociado a medios de pago, principalmente tarjeta de crédito en este caso. Esto es totalmente crimen organizado, o sea, existen distintos grupos, los grupos entre ellos no se conocen, por ejemplo, los walkers, que son las personas que la única función que tienen es sacar dinero de la calle, no conocen a lo que son los técnicos son los que modifican los dispositivos, y los que modifican los dispositivos tampoco conocen a los clonadores, que son los que clonan las tarjetas. Por lo tanto, es una manera que tienen de protegerse. Como ejemplo, por ejemplo, acá en Chile existen en este momento 40 brasileños aproximadamente detenidos desde los últimos 5 años, que no quieren volver a Brasil porque en Brasil están amenazados de muerte. Algunos líderes de esta banda se toman fotos en Facebook con rumas de dinero, porque también se sienten muy seguros. Esta gente tiene la capacidad de viajar entre países con armas, por ejemplo. O sea, es realmente crimen organizado. ¿Cuáles fueron las principales modalidades de fraude que se vieron en toda la región? Bueno, partiendo por el skimmer clásico, que en realidad no depende mucho de la tecnología y hoy en día se considera pasado de moda,
a pesar de que en algunos países todavía no existen dispositivos inalámbricos, y eso significa que la persona que me atiende tiene que llevarse mi tarjeta de crédito hacia donde está el dispositivo, lo que se considera muy riesgoso, dado que esta persona podría atender un skimmer. El skimmer clásico básicamente es un dispositivo que permite leer la tarjeta de crédito magnética. También existen skimmers hoy en día de chip, pero el principal que se ocupa por el momento es el skimmer de banda. Y básicamente es un dispositivo muy pequeño en el cual ustedes no se dan cuenta de que yo paso la tarjeta por este y de esa manera puedo tener sus datos. Yo podría después también incluso poder ver su PIN, haciendo shoulder surfing, por ejemplo. Y también hay países como Estados Unidos, por ejemplo, donde existe banda magnética y a veces no piden PIN, que depende un poco del acquire, del adquirente y del comercio y el modelo de POS y otras razones. En Sudamérica, por lo general, no existen dispositivos inalámbricos y de los países que he visitado, el único que no tiene tantos dispositivos inalámbricos es Argentina, donde cada vez que voy me vuelvo loco y paranoico cuando veo que el mozo se lleva mi tarjeta de crédito. Mis amigos argentinos están acostumbrados, así que bueno, para ellos no es problema. Eso fue lo primero que pasó, no pasa mucho ya en general. La extracción y copia de la data almacenada en el POS, eso tampoco pasa mucho ya porque en general las marcas eh, dieron como recomendación que la información no se guardara localmente en el POS, solamente estuviera de paso y que si se llevaba a guardar por alguna razón de negocio o lo que fuera, estuviera encriptada. El eavesdropping también es más antiguo y es porque también existen dispositivos dial-up que se conectan a la línea de teléfono y existían formas de poder ennifiar esta comunicación, interceptarla y luego transformarla en datos y de esa manera también obtener los datos de la tarjeta de crédito, pero hoy en día las comunicaciones también son cifradas. Lo que se empezó a dar, por ejemplo, en Chile el 2012 y en Brasil el 2002 y en Perú el 2010, etcétera, fue el POS fantasma, por ejemplo, que fue la primera variante, o de palo. Este básicamente es un dispositivo que no tiene comunicación con el adquirente ni con el banco. Es un dispositivo que obviamente visualmente pareciera ser legítimo. Lo que acá se hace básicamente es ocupar modelos comunes que se ocupan en todas partes y hacer una copia del software respecto a su look and feel, que se vea igual que el software, que el POS que es legítimo y que tiene un software legítimo del adquirente. Eh, por lo tanto, básicamente es una software factory. Estos dispositivos incluso viajaban entre países y básicamente lo que iba haciendo la banda era, dependiendo del país donde estaba, cargaba el aplicativo que correspondía a ese país. La mayoría de las investigaciones llegaron a Rusia como el país desarrollador de este software. El software obviamente estaba en ruso, en portugués, obviamente, en español y en inglés. Y como les digo, básicamente lo que hace es copiar el software legítimo que existe en el país para que la persona piense que está interactuando con un equipo legítimo, pero nunca llega la información al adquirente. En este caso, donde aplica la recomendación de que yo ponga un PIN falso, siempre cuando yo use PIN, en el país que haya PIN, pongo un PIN falso porque al poner un PIN falso la transacción no debiera continuar. Pero como este dispositivo no tiene comunicación con el autorizador, sí continuaba. Esta fue una variante que se empezó a ver básicamente en comercios donde existen POS móviles, quiere decir POS que no están anclados. Ahora, la forma de solucionar esto es firmando el aplicativo que funciona en el dispositivo. Esta solución siempre estuvo presente por parte de los fabricantes, pero no siempre se implementó. Y eso quiere decir de que cualquiera, al estar firmado el sistema operativo, tiene que tener la llave pública el aplicativo, y si el aplicativo no tiene la llave pública no puede funcionar. Entonces, si yo instalo otro aplicativo independiente que pueda correr en ese sistema operativo, no va a funcionar porque no tiene la llave pública. El tampering, que fue básicamente la modificación vía hardware del dispositivo, tuvo tres variantes principales. Esto básicamente corresponde a un circuito integrado que va dentro del dispositivo. Para que ustedes sepan, estos dispositivos no tienen cables adentro, por lo tanto una manera visual de saber si un dispositivo está adulterado es ver a través de su orificio si tiene algún cable,
y si existiera algún cable de color, eso indica que está adulterado. Y básicamente es un circuito integrado que por un lado se conecta al cabezal magnético y por otro lado al pin pad, que es donde yo pongo mi pin, si yo tengo implementado PIN, más una memoria que es bastante pequeña. Ustedes pueden pensar de que los datos de tarjeta de crédito principales que acá se necesitan son el PAN, que es el número de la tarjeta de crédito, y el PIN, y yo que no se puedo sacar dinero. Por lo tanto, las memorias son pequeñas, son de 1 MB, algo así, donde caben muchos datos de tarjeta de crédito. Esto luego evolucionó a tener el mismo... Bueno, en el primer caso, básicamente, yo tengo que primero ir a robarme o sea, primero dejar un equipo adulterado en un comercio, el que tiene circuito integrado, y después tengo que retirar ese dispositivo para poder obtener la data. Entonces se le llamaba tener que sembrar y luego cosechar, o sea, tenía una mayor exposición, había más riesgo. Ahora, robar estos equipos, poner, sacar, no es tan difícil, porque la verdad es que en general muchas veces no existía tanta conciencia respecto a la importancia de este dispositivo. Esto evolucionó y luego no era necesario ir a buscar el equipo, yo solamente dejaba el equipo instalado y el equipo tenía un Bluetooth, por lo tanto la información me la enviaban de manera inalámbrica, yo solamente tenía que tener una distancia suficiente para poder tener el enlace vía Bluetooth. Ahora, algo que no aclaré, el tampering, en estos 3 casos que vamos a ver, el equipo queda funcionando, absolutamente funcionando, queda conectado al autorizador, al banco, se valida realmente su PIN, pero además de quedar funcionando de manera legítima y hacer la transacción y a ustedes cargársela en su cuenta corriente y todo, tiene la capacidad de obtener esos datos, tanto el PAN como el PIN, a través de este circuito integrado, que están conectados antes de que salga el cifrado en el equipo, porque están conectados eléctricamente directamente al cabezal magnético y al PIN pad. Por lo tanto, en el segundo caso del Bluetooth ya no era necesario ir a buscar el equipo, y esto también evolucionó dentro del Bluetooth, y primero el Bluetooth estaba activo, o sea, si uno hacía barrido Bluetooth en los comercios y se sabía el banner de ese Bluetooth, podía detectar si había algún Bluetooth, algún dispositivo adulterado con Bluetooth, lo que era bastante difícil, porque ustedes se imaginarán, por ejemplo, en un supermercado, la cantidad de señales Bluetooth que hay. Hoy en día con Internet de las cosas todo tiene Bluetooth. Pero después, dado que estos tipos, esto es como el juego, esto es como la serie Tom y Jerry, o sea, siempre van a estar uno persiguiendo al otro. Eh, esta gente se dio cuenta de que era una manera de encontrar estos dispositivos haciendo barrido Bluetooth, y la segunda versión de Bluetooth era on demand, o sea, ellos mismos levantaban la señal Bluetooth, y si yo hacía un barrido Bluetooth no veía este dispositivo. La última variante que tuvo fue este mismo circuito integrado, pero para enviar la información se hacía vía GPRS o GSM. Dado que estos dispositivos tienen la capacidad de tener más de un chip, porque también son dial-up o celulares, uno de esos chips se ocupaba justamente para enviar la información a las bandas que hacían el cibercrimen. Este es un dispositivo, un POS, y como yo les decía, estos dispositivos no tienen cables, por lo tanto ahí se ve claramente el circuito integrado que está inserto en este equipo. Ahora, para explicarles cómo se hace un equipo adulterado, se necesitan 2 equipos. El primer equipo, en realidad, yo tengo que abrirlo tratando de no afectar los tampers, que era lo que yo les contaba, que son las resistencias que protegen de que justamente no se abran estos equipos. Pero estas bandas llegaron a conocer el mapa de los tampers. No sabemos si a través de una radiografía o un escáner lograron conocer el mapa de los tampers. Entonces, conociendo el mapa o la ruta de los tampers, pudieron abrir estos equipos cortándolos sin que estos tampers perdieran el contacto. Por lo tanto, quedaba un equipo como un Frankenstein, atrás con toda la parte de la ruta de la tapa pegada, y ese equipo queda funcionando. El segundo equipo que yo necesito, lo necesito solamente para ocupar su tapa posterior.
Obviamente, si yo trato de tapar el Frankenstein con la tapa posterior del otro, no va a tapar porque tiene el pedazo de tapa. Entonces yo tengo que gastar la tapa del otro equipo por dentro. Porque obviamente acá lo que buscamos es que el equipo visualmente no se vea adulterado. Entonces, por un lado tengo el equipo Frankenstein con toda la pantalla, el pinpad, el circuito integrado que ustedes ven en la foto, pero arriba con la ruta de los tuppers, con un pedazo de tapa, y tengo por otro lado la tapa que no se ve adulterada visualmente y así lo cierro. Por lo tanto, una de las formas de detectar los equipos adulterados, la primera forma era comparando el número de serie, porque estos dispositivos tienen un número de serie físico que es el mismo que el lógico. Entonces yo a través de una clave administrador y un comando puedo obtener esos datos. Y obviamente si estos no coinciden, hay una alta probabilidad de que este equipo haya sido adulterado. Este es el tamper del cual yo le hablo. Entonces justamente si esto pierde el contacto, si esta parte de acá pierde el contacto con esto, hace que eso se borre. Por lo tanto, este tamper tenía que quedar tal cual. La diferencia entre secuencial y paralelo es que en el caso del secuencial, la otra técnica era inyectando un líquido conductor, entonces si yo inhabilitaba uno de estos tampers, al ser secuencial, automáticamente se inhabilitaba el resto. Las nuevas versiones del estándar PCI-PTS exigieron de que estos dispositivos tuvieran tamper paralelos en vez de secuencial. Por lo tanto, yo tenía que desactivar uno a uno todos los tampers en caso de que quería aplicar esta técnica de inyectar ese líquido conductor. Pero si me sabía el mapa no era necesario, solo que la tapa, como les digo, tiene que quedar pegada y esa es la razón por la cual se ocupan dos equipos. Otra forma también de detectar si estos dispositivos están adulterados es pesándolos y principalmente sobre 7 gramos de diferencia, entre 7 y 10 gramos de diferencia, hay una alta probabilidad del equipo esté adulterado. Pero estos tipos también fueron evolucionando la técnica y cada vez fueron sacándole más cosas dentro del dispositivo que no cumplían ninguna función o gastando más el dispositivo para disminuir el peso. Entonces, habían dispositivos adulterados que apenas tenían una diferencia de unos 5 o 6, que muchas veces son diferencias que se dan en la fábrica, 5 o 6 gramos. Acá se explica un poco cuál es el circuito integrado. Por ejemplo, esta lámina plateada grande del dispositivo Bluetooth. Este es un circuito con Bluetooth. Acá está el módulo de la memoria, que son memorias bastante chicas, pero sirven para guardar muchos datos. Este cable amarillo va a la fuente de poder. Esto obviamente necesita, esta placa necesita poder, pero se conectaba a la misma fuente del equipo POS. El cable blanco con azul son los que van directamente conectados al cabezal magnético eh, que lee la banda. Y los cables naranjas van conectados al pinpad. Básicamente lo que hay es una lámina detrás del pinpad y que está conectada a todos estos cables. Por lo tanto, yo obtengo la señal de manera directa de la fuente, por eso que esto era antes de que se procesara y se cifrara la información. Este es un equipo adulterado, por ejemplo, que se encontró en Francia. Ustedes pueden ver los distintos cables de colores y estas son las láminas que van por debajo del pinpad. Esto primero se fabricaba de manera artesanal en Brasil y adivinen dónde se empezó a fabricar de manera masiva y mucho más barata, en China. Por lo tanto, ustedes pueden comprar todo el kit. A todo esto existen bandas que ofrecen esto, o sea, acá en Sudamérica principalmente, que ofrecen esto con SLAs de por medio, etcétera. Ellos le garantizan que van a adulterar cualquier equipo y si el equipo no lo pueden adulterar les devuelven el dinero, tienen un método de envío seguro, etcétera. O sea, esto está totalmente organizado. ¿Cuáles fueron los principales modelos de POS vulnerados en toda América? Por el lado de Verifone fue el BX510, el BX670. El BX670 fue bastante polémico porque es un dispositivo que se considera nuevo todavía, existe todavía operando en muchos países. El BX680 es un equipo nuevo que cumple con la última norma PCI-PTS, la 3.0. Estos equipos cada vez se fueron haciendo más pequeños, tratando de evitar de que se pudiera poner adentro cualquier dispositivo ajeno al equipo. Y obviamente con más tamper, con el teclado más chico, con el teclado más pegado también para que no se le pudiera poner ninguna lámina ni nada.
tiene un asterisco porque ya existen casos de modelos de PX680 adulterados. Todos los que recién nombré son POS, eso quiere decir de que el equipo le entrega una boleta directamente. El POS es el equipo en el cual ustedes pasan la tarjeta de crédito, ponen su PIN y le entrega una boleta directamente, un recibo. Y los PIN-pads son los que por lo generalmente se conectan a una caja registradora y que están presentes en supermercados, retail, a veces comida rápida también. Las comidas rápidas también a veces tienen POS. El POS puede operar de manera autónoma. El PIN-pad requiere tener una caja que es la que entrega la boleta. Y en el caso de Verifone era el VX800 y el VX810. En el caso de Ingénico era el Ingénico 5, el POS 5100 y el PIN-pad 3070. Todos estos equipos, a excepción del VX680, cumplían con la normativa PCI PTS 1.0, que en realidad caducó esta norma ya y estos equipos también, y por ejemplo estos equipos no se pueden comprar más equipos después de abril del 2014, o sea, de estos todos equipos que todavía existen muchos, el adquirente no podía comprar más allá del 2014, después viene una fecha de retiro de estos equipos. Algunas noticias relacionadas, yo como les contaba, di esta charla en varios países, la di en Perú, en Colombia, Bolivia, México, Argentina, creo que no se me escapa ninguno, y básicamente la realidad era muy similar en todos los países. Esta noticia, por ejemplo, es de Colombia, esta noticia es de Chile, de 2013, esta noticia también es de Chile, del 2014, esto fue de México, el 2014 también, esto no me acuerdo de dónde fue, de México también, no recuerdo, pero el 2014 también. Básicamente ustedes se dan cuenta que esto es un negocio que crece, un tipo de fraude que cada vez aumenta más, sigue existiendo, va a seguir existiendo. Esto es del 2015 de Chile, esto también de Chile, masiva clonación de tarjetas en Concepción. Tuvimos mucha clonación de tarjetas hace 2 años cuando fue la Copa América, por ejemplo, el año pasado, que diga. Bueno, esto tiene que ver con cajero automático, pero también está relacionado. Esto fue algo muy importante. Del 2015 al 2016 se duplicaron los casos de denuncias por clonación de tarjetas de crédito. Aumentaron un 94% en Chile. Esta fue una nota que causó mucho impacto porque, como les digo, hubo un aumento del 97% de los casos entre el 2016 y el entre el 2015 y el 2016. Este fue una de las personas que se detuvo este año y que se venía buscando desde hace mucho tiempo, brasileño, como les digo yo. Es donde principalmente acá son principalmente las personas relacionadas a este tema, como en Europa, por ejemplo, Rusia o Ucrania también. Esas son noticias de Chile. Acá también me parataron a una banda que hacía lo mismo. Esta foto me la mandó un amigo, porque sabe que trabajo en esto, y nos llamó mucho la atención y nos reíamos mucho, porque esa foto fue tomada en el metro, en el subway de Chile, y básicamente va una persona con un POS en la mano, lo que es muy extraño. O sea, los técnicos que instalan esto no andan con los POS en la mano. Este tipo podría ser un vendedor ambulante, pero un vendedor ambulante bastante moderno, porque atiende con tarjeta de crédito. Entonces, no sé, es bastante extraño ver a alguien con un POS en la mano para mí, por lo menos. Bueno, acá algunos videos les voy a mostrar. Una persona en Colombia robándose un equipo. Vamos a tratar de adelantarlo para llegar al momento en el que se lo roban. Obviamente acá se ocupa ingeniería social, por lo general es un grupo de personas la que va a hacer esto, porque tratan de llamar la atención de la persona que está ahí para que no se fije que la otra persona se está robando el equipo. Esto es muy rápido. Y como yo les digo, esto pasa mucho y en general no es difícil robarse un equipo de un comercio. Es muy rápido el movimiento.
Ahí lo está desconectando. Ahora lo adelantamos un poquito. Ah, no, acá va. Ahí está el momento exacto en el que se lo roba. La dependiente no se dio ni cuenta porque estaba conversando con las otras personas que son parte del grupo también, y en este caso, por ejemplo, era un gimnasio. Pero en una tienda de comida rápida, como un McDonald's, algo así, o una bencinera o gasolinera, también pasa y sin problema. Este otro caso que quiero demostrarles, que esto fue demostrado en DEFCON, en 2012 creo, por una empresa británica que se llama MBWR, para que un aplicativo o un software pueda funcionar dentro de un dispositivo POS necesita ser certificado por las marcas Visa, Mastercard, Amex. Por lo tanto, yo no puedo llegar y poner cualquier aplicativo en un POS, menos si es con chip. Y eso yo les decía que existían mecanismos como la firma del sistema operativo para que yo no pueda poner aplicativos que no son legítimos. Y claro, en Sudamérica en general eso no estaba implementado, entonces permitía hacer la técnica del POS de pago, que es donde yo cambio el aplicativo. Pero una tarjeta con chip, eso es mucho más estricto y todos los aplicativos se tienen que certificar, pero hubo una vulnerabilidad que permitió lo que yo les voy a mostrar ahora. Este video se llama PinPad Racer, y se van a dar cuenta por qué se llama PinPad Racer. Es una tarjeta con chip EMB. Y si no se ve bien, bueno, está jugando un juego de carrera, o se llama Racer, Pipa Racer, y ahí después le da el resultado. Bueno, ahí demuestra que en realidad ese dispositivo en particular tenía una vulnerabilidad que permitía justamente poder instalar cualquier aplicativo. Esto fue a modo demostrativo, al igual como yo implementé ese aplicativo, podría implementar un aplicativo que leyera la información de la tarjeta de crédito. Esta fue la primera vez que Verifone sacó un parche tan rápido en apenas 5 días. Bueno, ya ha corrido bastante el tiempo, así que voy a tratar de ser más rápido. Videos existen varios, videos de cómo, por ejemplo, en este caso, un BX670 también, cómo cargarle un aplicativo, en este caso un BX680, de un dispositivo nuevo también, los tipos venden los aplicativos. Acá ustedes pueden ver su ICQ o su correo electrónico. Estos videos muchas veces, si ustedes los buscan ahora, ya no están disponibles, obviamente por las razones de que se ocupan para hacer cibercrimen, para hacer clonación de tarjetas. Acá también otros videos donde también ofrecían, por ejemplo, para un higiénico IWL también un software. Y estos son equipos modernos que cumplen con la última normativa. O sea, este es un mercado donde se mueve mucho dinero en realidad. ¿Qué ha pasado actualmente en América? Por ejemplo, en el caso de México, habían dispositivos como POS BX510 o el BX670 y ambos en realidad han sido adulterados en toda América y son equipos antiguos que cumplen recién con la primera norma de PCI PTS, la 1.0. Eso es lo que yo les decía, la fecha de expiración de estos equipos que tienen que retirarse del mercado. En el caso de Colombia, había equipos nuevos y antiguos. Por ejemplo, este cumple con la segunda versión del PCI PTS, la que recién tiene que empezar a retirarse el próximo año, pero donde también ya se han encontrado equipos con adulteraciones, por lo tanto cumplía regularmente, no bien. Y había más POS ingénico que Verifone, y por ejemplo en fast food, en Juan Valdez, retail, existía el ICT 220 que le estoy mostrando en la imagen,
y en supermercado existía el IST250 y otros más. También se encontraron BX820, que es un dispositivo más moderno, que cumple con la segunda versión de la norma también, tiene la misma nota. Y también el ML30 y también BX520, que es un dispositivo más moderno, y el BX680, que cumplen con la norma 3.0, pero que, como yo les decía, tiene un asterisco porque también se había adulterado. El ML30, por ejemplo, es un equipo antiguo también, que no cumplía y también era, tenía probabilidad de que se pudiera adulterar por lo antiguo que era. En Bolivia se encontró BX510, que es un equipo que se ha adulterado, a pesar de que no habían casos en Bolivia. Lo mismo con el BX670, también se había adulterado, pero todavía no existían casos. En Argentina, por ejemplo, encontramos el BX820, que es un dispositivo más moderno, por lo tanto cumple, pero existen algunos casos también donde se han adulterado. Y el BX520 también, que también es más moderno, pero también existen algunos casos donde ya se han adulterado. En el caso de Chile, existían equipos principalmente modernos que cumplían con la versión 3.0, o sea, que están cumpliendo, pero como el caso del BX680, el BX675 es muy similar también y probablemente estén estudiando de cómo adulterarlo, y existen algunos casos, muy pocos, pero existen casos, en Brasil principalmente. Y bueno, si yo no puedo adulterar ningún equipo, existe gente que no es muy consciente de este tema y, por ejemplo, expone sus datos de tarjeta de crédito y pueden seguir a esa cuenta de Twitter, Need a Debit Card, que básicamente lo que hace es tuitear gente que expone su tarjeta y de esa manera yo podría comprar en algún sitio web, por ejemplo. Contener el PAN, que es el número principal que aparece acá, el nombre y la fecha de expiración, yo puedo comprar en Amazon, por ejemplo, porque no me exige el CBV, que es el código de seguridad que aparece por detrás de manera obligatoria. ¿Cuáles fueron las contramedidas principales que implementó la industria? El chip EMB, que básicamente define la interacción entre estos circuitos integrados y los dispositivos POS que procesan esta información, con el principal objetivo de llevar la responsabilidad al usuario que está haciendo la compra, o el liability shift, que se llama, cambiar la responsabilidad. Esto significa que con el chip se pensaba implementar, lo que se pretendía era que el chip iba a demostrar de que yo efectivamente estuve en ese momento y realicé la compra y que no se podía hacer un repudio de esa transacción, porque el chip la validaba, dado que el chip interactúa tiene la manera de interactuar standalone con el equipo. El chip también guarda las llaves criptográficas en algunos casos. Sin embargo, existen dos papers al respecto, el primero del año 2010 de la Universidad de Cambridge, donde dicen de que el chip con el PIN se pueden quebrar, y otro segundo paper del 2011 de unos research italianos que tengo el placer de conocerlo, de Andrea Barisani y Daniel Bianco, donde dicen que el chip y el PIN está definitivamente quebrado. ¿Cuáles son las vulnerabilidades principales que se encontraron en el chip? Es que permite comprar sin PIN, permite hacer un CDM downgrade. El CDM es el Card Verification Module, donde, por ejemplo, el estándar más alto es que la transacción sea con PIN, con el PIN cifrado, y el nivel más bajo es que solamente me exijan una firma de la transacción, que es lo que pasa en muchas partes. Acá la vulnerabilidad justamente es que se hace una baja de eso a la última, incluso sin PIN, esa es la última, sin PIN. Y también existe el SCHIM o el skimmer para chip, que básicamente lo que hace es un man in the middle. La principal característica del chip es que permite la interacción de manera standalone entre el chip y el dispositivo POS. Esa principal característica que tiene lo hace vulnerable a man in the middle. Además, tienen que pensar que el chip EMB es un chip bastante antiguo en realidad. Y todas estas vulnerabilidades dependen también del método de autenticación que se ocupe para implementar el chip, que existe estático, híbrido y dinámico. Las marcas desde hace un tiempo que piden que se implemente solo el dinámico, pero existen todavía muchas implementaciones con el estático. Y yo puedo leer la información directamente desde el chip. Acá está el skimmer, el SCHIM, se los presento. Y ahí está el skimmer de chip puesto, que es básicamente donde se pone en la ranura donde va la tarjeta con chip. Esto básicamente se instala con una tarjeta, después las personas van y hacen todas sus compras en ese equipo, y después las personas van con otra tarjeta y pueden retirar toda la data que almacenó el chip y principalmente ir a hacer compras a internet. Porque en el chip está el PAN,
la fecha de caducidad de la tarjeta y el nombre, y en algunos casos el historial de compra. Muy rápidamente NFC básicamente es un protocolo inalámbrico que está normado por la ISO 144443, funciona en la frecuencia 13,5. Este es el stack del protocolo NFC. Hay dos tipos de dispositivos NFC, el pasivo, que es donde básicamente se genera el campo, el dispositivo iniciador genera el campo electromagnético y el dispositivo destino se comunica con este modulando la señal. Esto es básicamente lo que se ha implementado en tarjetas de transporte o personas que han hecho biohacking y se han instalado un chip. Control de acceso para mascotas. Acá básicamente uno de los dos dispositivos es el que inicia el campo magnético para poder hacer la comunicación. En el segundo caso, en el activo, tanto el dispositivo iniciador como el destino se comunican generando el propio campo magnético. Esto básicamente se ocupa con celulares o dispositivos eléctricos NFC. Y acá también hoy en día se podrían hacer pagos, como se muestra acá en la foto. Esos son todos los tipos de comunicaciones distintas. Esto principalmente se ocupa mucho para identificación y para transporte. Acá, por ejemplo, se muestra un celular con un USB NFC y acá yo podría leer esta tarjeta. Acá lo mismo, existen llaveros, antenas, variados tipos. Y existe cierta tecnología, por ejemplo, MyFair NFC, MyFair 1K, y básicamente lo que pasó con esto fue que dos investigadores alemanes, hace mucho tiempo atrás, en el año 2007, en la Chaos Computer Club, lograron conocer el circuito RFID de esta tecnología y básicamente lograron encontrar las llaves criptográficas. Los tres ataques principales que existen para MyFair Crypto 1 son interceptar el tráfico. Existen dispositivos como Proxman más Crypto 1 que podrían permitir interceptar el tráfico y obtener las llaves criptográficas. Llaves por defecto, que también pasa, y el ataque se llama DarkSide, donde yo no tengo las llaves y las obtengo. Este es el dispositivo Proxmark, que básicamente les permite interceptar una comunicación NFC para poder obtener las llaves. Y este dispositivo es más caro, pero existen dispositivos más baratos también como este, que por $40 ustedes pueden también leer las comunicaciones NFC, interceptarlas y también atacarlas. En Chile, por ejemplo, tenemos el principal caso que fue el de la VIP, que es nuestra tarjeta de transporte, que tenía MyFair 1K, y logramos obtener la información de la tarjeta, leer las llaves criptográficas, obtener las llaves y cargarla de manera no autorizada para demostrar de que efectivamente se había ocupado tecnología antigua que ya había sido vulnerada en Europa. Y por ejemplo también aparecimos en la noticia de Kaspersky donde justamente hacía referencia al mismo tema. Esto también se implementó, NFC se implementó, lo que hablábamos recién era MyFair 1K, pero NFC también se implementó en tarjetas de crédito. Y básicamente acá lo que se puede obtener son el nombre, apellido, spam, fecha de caducidad. A veces está mal implementado el track 2 de la banda magnética y el historial de compra. Y al obtener esta información a través de un skimmer NFC, yo, por ejemplo, podría comprar en Amazon. Esto quiere decir que yo bastaría con que me acercara a usted lo suficiente como para poder taguear su tarjeta, que podría estar en su bolsillo, con mi dispositivo NFC, y yo de esa manera obtener los datos e ir a hacer una compra a algún sitio web que no pida el CBB. Esto se demostró en 8.8 en Chile. No sé si conocen 8.8, pero en la conferencia Hacker que hacemos todos los años en Chile. Aprovecho de pasar el comercial o la promoción de que este año se hace el 20-21 de octubre. Y Renaud Lipschitz, que es un investigador francés, estuvo con nosotros el año 2013 y demostró de que a través de un skimmer NFC se podría obtener la información de la tarjeta NFC. Y acá básicamente se muestra su nombre, su PAN, su fecha de caducidad y sus últimas compras. A mí me basta esa información, como les digo, para ir a comprar a Amazon. ¿Cómo protegerse de esto? Teniendo un perro lo bastante bravo como para que en realidad nadie se te acerque menos de 1 metro. O lo segundo en realidad también es comprándose una tarjeta que bloquea la señal RFID
y que básicamente tiene alguna placa de aluminio en el contorno. Ustedes esto podrían hacerlo también ustedes en su casa de manera artesanal, tomando la luza que existe y poniéndola alrededor de su tarjeta, de su billetera. ¿Cuáles son las recomendaciones en general que se han implementado en la industria y que nosotros también recomendamos? Es mantener un inventario. Ese es el primer control de los 20 controles críticos de SANS, es el número 1. Y de hecho hoy en día está exigido por la última versión de PCI DSS 3.2, que es el punto 991. Hacer ethical hacking a todo. Yo creo que acá no podemos confiar en nada, ni siquiera en dispositivos que se consideran seguros como los POS, ATM, etcétera. Por lo menos de manera anual, auditar nuevos protocolos como MB, a pesar de que MB, como les digo yo, no es tan nuevo. En el caso de NFC, por ejemplo, la principal vulnerabilidad que tiene es que no cifra la data en tránsito. Por lo tanto, se tiene que implementar un cifrado a nivel aplicativo. Hay que obviamente modificar y afinar los sistemas de monitoreo y detección de fraude, porque cada vez aparecen nuevas técnicas de fraude. Un tema muy importante es que hay que incluir al área de riesgos o de seguridad de la información en el proceso de compra de nuevas tecnologías, y no solamente comprar la tecnología por su funcionalidad o porque es la más barata. Lo más barato siempre termina siendo lo más caro cuando hay un impacto. Hay que cumplir obviamente con la exigencia de las marcas, de tarjetas de crédito. Hay que capacitar y sensibilizar a los colaboradores, proveedores, etcétera, sobre estos riesgos. Ese es un punto nuevo también que también se incluyó en la última versión de PCI DSS. También incluye hacer ethical hacking a los POS, la última versión de PCI DSS. Y un tema muy importante que lamentablemente sucede muy poco en el ámbito financiero bancario es que hay que compartir la información. Y nosotros como researcher tenemos que también compartir las investigaciones, los incidentes y tratar de actuar en bloque, porque así como lo hacen los cibercriminales, y es la única manera de enfrentarlo, actuando como industria, no de manera individual. Las conclusiones son de que la tecnología avanza y al igual como avanzan las modalidades de fraude. El fraude es parte del negocio financiero, por lo tanto se debe buscar la forma de disminuirlo, no se puede eliminar. Y obviamente hay que tratar de adelantarse a las amenazas, tratar de aplicar más inteligencia, tratar de enfocarse más en prevenir y como broma, comprar con billetes. Esa era mi charla de hoy día. Muchas gracias a todos por la asistencia. Si me quieren hacer preguntas vía Twitter, ya saben cuál es el hashtag. Yo las voy a responder apenas pueda, o también me pueden escribir si quieren conversar algo más confidencial. Así que muchas gracias nuevamente y no se pierdan la próxima 11PAT Talks. Obviamente siempre los invitamos a que si quieren ser parte de esta gran empresa se unan con nosotros y ahí existe la información a donde pueden mandar sus currículums. Y nos vemos en una próxima edición. No se pierdan mi próxima charla. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego.